Bueno, pues continuando con los condensadores, yo voy a hablar sobre su historia concretamente. ¿Quién fue quien inventó los condensadores y cómo los inventó? ¿Cómo fue el método por el que los inventó, ¿vale? En octubre de 1745, Edward George von Kleist, de Pomerania, en Alemania, observó que la carga eléctrica podría ser almacenada conectando por medio de un cable un generador electrostático, que es esta imagen de aquí, a un volumen de agua en el interior de una jarra, una botella o un frasco. La mano de von Kleist y el agua actuaban como conductores y el frasco en cambio como dieléctrico, esto es, aislante, aunque los detalles del mecanismo fueron incorrectamente identificados en ese momento. Pasamos a la siguiente imagen. Von Kleist fue sacudido al tocar un alambre por una poderosa chispa mucho más dolorosa que la que se obtenía de un generador electrostático, por lo que dedujo correctamente que la carga eléctrica se almacenaba en ese dispositivo. Al año siguiente, el físico holandés Peter van Musschenbroek inventó un condensador muy similar al que fue llamado la botella de Leiden, debido a la Universidad de Leiden, que es donde él trabajaba. También él quedó muy impresionado por la fuerza de la descarga que este aparato proporcionaba, de forma que llegó a escribir que él no padecería una segunda descarga por todo el Reino de Francia, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, esto ha sido una breve historia sobre los condensadores, ¿de acuerdo? Hasta luego. Los condensadores se pueden definir como aquellos dispositivos que se encargan de almacenar energía. Son utilizados comúnmente en televisiones, radios y otros tipos de equipos electrónicos. Los condensadores tienen una serie de aplicaciones esenciales en la electrónica y en el diseño de circuitos. Pueden actuar como filtros, también como reductores de ruido. En este caso son llamados capacitores de desacoplo. Y por último, como son comúnmente conocidos como almacenadores de energía. El código de colores sirve para establecer su valor de manera fácil. Los dos primeros números son las primeras cifras y el tercer número será el número de ceros, dándonos así su valor. El cuarto será la tolerancia y el último la tensión máxima de trabajo que tiene. Debemos tomar siempre una serie de precauciones. Debemos revisar la polaridad siempre en los condensadores electrolíticos, ya que si lo conectamos al revés podría explotar. No debemos conectarlo a un voltaje superior, ya que también podría explotar. Y por último, no deberíamos tocar el condensador si está conectado a un circuito sin material aislante, ya que podría darnos una descarga eléctrica. Voy a hablar de los tres tipos de condensadores que existen. En primer lugar está el condensador cerámico. Un condensador cerámico es un condensador de valor fijo, en el que el material cerámico actúa como dieléctrico. Está construido de dos o más capas alternas de cerámica y una capa metálica que actúa como electrodos. En segundo lugar está el condensador electrolítico. Un condensador electrolítico es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor como una de sus placas, típicamente con más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. En tercer lugar está el condensador de poliéster. Estos tienen muy poca pérdida y excelente factor de potencia. La utilización más común de los capacitadores, es decir, de los condensadores, es absorber el ruido y desviarlo, alejándolo de la señal que nos interesa. Hola, somos Javi Trigo, Paula Loquefer, Cinta Márquez, María Coronada Pinto y Sara Romero y vamos a hablar de los condensadores. Como ha dicho antes Coronada, hay tres tipos de condensadores: el electrolítico, el de poliéster y el cerámico. El electrolítico tiene una capa aislante muy fina sobre la cuba. Este que vemos aquí está formado por 6,3 voltios y un microfaradio. Esta también tiene polaridad y podemos verlo por dos formas. Bien, lo podemos ver. El más largo es el positivo y el más corto es el negativo. O también lo podemos ver, como vemos aquí, hay una raya. Y ese es el que indica la parte negativa del condensador electrolítico. Después está también el de poliéster, que
que está formado por láminas delgadas de poliéster sobre las que se depositan aluminio, que forman las armaduras. No tienen polaridad y este, como vemos aquí, está formado por 400 voltios y 0,1 microfaradios. Después también está el cerámico, que está formado por una lámina de dieléctrico, pero hay algunos que tienen dos. Los cerámicos, como los de poliéster, no tienen polaridad, y este, por ejemplo, está formado de 102 microfaradios. Para explicar el funcionamiento de un condensador, primero recordaré de qué consta. Consta de dos placas metálicas. En la mitad de ambas tenemos un dieléctrico. El dieléctrico es un material que no permite el paso de la electricidad, es decir, es todo lo contrario a un conductor. Cuando se construye un condensador, este es neutro, por lo tanto tiene como cargas positivas como cargas negativas en ambos lados. Si nosotros aplicamos una corriente entre las placas, por ejemplo con una batería, sería como una bomba de electrones. Los cogería de la parte positiva y los llevaría a la parte negativa. Por lo tanto, de la parte positiva irían desapareciendo electrones y en la parte negativa irían apareciendo más electrones. Esto nos daría lugar a tener una cara positiva y una cara negativa. El voltaje máximo que pueda tener el condensador depende de la batería. Si la batería tiene un voltaje, el condensador llegará a tener un voltaje. Si dejamos de alimentar y abrimos el circuito, dejará de haber un paso de electrones y por lo tanto el condensador se quedaría cargado y además tendría un voltio de potencia. Entonces nos preguntaremos si dura cargado mucho tiempo. Pues esto dependerá de la calidad del material del dieléctrico. A veces el dieléctrico tiene unos poros internos por donde circularán los electrones. La tendencia de los electrones a escaparse por esos poros hace que el condensador tienda a volver a quedarse despolarizado.